tanto la ley de endeudamiento como la ley del Sistema Nacional de Control. Ese qué hacer ya nos corresponde a nosotros, ¿no? Si bien es cierto, el hecho de interactuar en los sistemas administrativos y las disposiciones que tienen respecto de las finanzas corresponde pues a los entes rectores. Esto de requerir a Contraloría la, el informe previo sí es algo que le compete a la entidad y a los funcionarios, porque se requieren, se exigen varios aspectos de información, ¿no? Evaluaciones técnicas, evaluaciones financieras, evaluaciones legales, ¿de acuerdo? Y estas evaluaciones son las que se envían a Contraloría, estos informes técnicos, se envían a Contraloría para que Contraloría los examine y emita su informe previo. Vamos a hablar entonces, para cerrar el aspecto, el tema de endeudamiento, de este informe previo, ¿de acuerdo? Y además, sin quebrar, sin que se quiebre el orden que estamos realizando en nuestro curso, vamos a concluir o a continuar con el sistema administrativo que nos toca hoy día. Vamos a hablar de la gestión fiscal del recurso humano, un tema bastante complejo, un poco entrado en la, en la controversia, ¿ya? Y ustedes estoy seguro que sabrán apreciar el impacto que tiene el manejo de la planilla en el Estado, tal vez lo más sensible que hay, ¿no? Puede regular las compras, regular las inversiones, pero cuando se trata de regular lo que un trabajador tiene derecho a recibir su sueldo y demás compensaciones, ahí vamos a encontrar que no es tan fácil para el gobierno disponer cosas, ¿no? Ya tiene que ver con derechos. Y eso vamos a hablar también el día de hoy. Yo espero que el tiempo nos dé y sobre todo que ustedes también puedan intervenir y puedan hacer algún aporte, porque ya esto ya corresponde, compete a trabajo que probablemente estemos haciendo en estos días, hoy por hoy, ¿no? No todos hacemos eh, flujos de caja, no todos hacemos eh, temas macroeconómicos, pero sí hacemos estas cosas del día a día. Estoy seguro que vamos de repente en algo te impacta, te toca los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos dicho que el sistema de abastecimiento se encarga de la gestión de los pasivos financieros, de las deudas que tienen un componente de interés, ¿no? El interés es el costo del dinero, ya esto lo conocemos muy bien todos y cada uno de nosotros. Todos hemos tenido que acudir alguna vez a algún empréstito para poder, bueno, adquirir, comprar aquello que necesitamos, ¿no? Aquello que necesitamos, ¿ya? Por eso es que el qué hacer del sistema de endeudamiento, ¿ya? Un ratito. Por eso es que el quehacer del sistema de endeudamiento reviste de esta particularidad y de esta delicadeza, ¿no? De tratar temas con organismos extranjeros, con tenedores de bono, suena contenedores, con poseedores de bonos, ¿no? Poseedores de bonos, ¿ya? Y bueno, sin duda es un trabajo bastante técnico y bastante especializado, ¿de acuerdo? Hemos visto cuáles son esas operaciones de endeudamiento, ¿ya? Y la prohibición es que estas operaciones de endeudamiento no pueden ser destinadas a las funciones de fortalecimiento institucional, ¿no? ¿Qué es el fortalecimiento institucional? Es una actividad que las entidades suelen hacer para mejorar tal vez infraestructura o tal vez capacitación para el trabajador, condiciones laborales y cosas como esta, ¿no? Entonces la ley dice, no, esto no, para esto no. Vas a endeudarte, acá está, ¿para qué se puede endeudar? Ya, para la ejecución de proyectos de inversión, para apoyar la balanza de pagos, vas a endeudarte para defensa nacional, ya puedes endeudarte para cumplir metas presupuestarias, porque estas metas presupuestarias van a obtener producto, ¿de acuerdo? Pero no te vas a endeudar para fortalecimiento institucional, eso sí que no. Ya, eso es lo que está diciéndonos
esta disposición de la ley, esta prohibición, y tú sabes que una prohibición puede caer en temas de responsabilidad, ¿no? En temas de responsabilidades. Así que estoy seguro, pues, que las entidades lo pensarán 2, 3 veces, ya 2 a 3 veces, ya 2 a 3 veces antes de querer hacer una operación de endeudamiento vinculada a este quehacer, a este tema. Hemos conversado cómo está nuestro país en términos de deuda y nos hemos enterado de que respecto de la deuda, pues no andamos tan mal, ¿ah? No andamos tan mal. Nuestra deuda bordea el 33% del PBI. Ya, no confundan el 33% del presupuesto. De hecho, la deuda total peruana supera el presupuesto. El presupuesto anda por los 250.000 millones de soles y la deuda anda por los 350.000 millones, ¿no? Casi 100.000 millones más, pero el indicador, la medida de todos los países para medir su deuda en términos de porcentaje, si es que se compara la deuda respecto del PBI, ¿de acuerdo? Hay países que tienen deudas que tranquilamente duplican el PBI de ese país. Son PBIs gigantes. Japón, por ejemplo. Japón vive de deuda. ¿Ya? El PBI de Japón este, es la mitad de la deuda que tiene. O sea, la deuda duplica el PBI en Japón. Estados Unidos también es otro país que está bastante comprometido con deudas, pero parece que no, a ellos no les afecta, no sé qué será como ellos son países del primer mundo, ¿no? De otro estamento, probablemente no les afecte mucho este tema, ¿no? De la deuda. Nosotros sí, ¿no? Ya sabemos lo que es tener deuda externa, ya sabemos lo que es tener inegibilidad para que nos den crédito, ¿no? Así terminamos los años 80 bastante golpeados por la deuda externa. La deuda externa era una palabra a la cual le teníamos miedo los peruanos, literalmente miedo los peruanos de deuda externa. Pero hoy no, veremos entonces que nuestra deuda en promedio sube muy poquito, ¿no? Y esto es en millones de soles, ¿ah? En millones de soles, ¿no? Para el 22 era 319.000 millones, 23 326.000 millones y el 24 360.000 millones. La gran cantidad, ¿cierto? De esta deuda, el grueso de esta deuda, como pueden ver ahí, son bonos. ¿Qué es un bono, queridos amigos? Un bono son eh, operaciones, compromisos de pago frente a terceras personas, jurídicas o naturales, ¿no? Internas o domiciliadas en el país o fuera del país, pero que confían en el país, confían en nosotros como Estado peruano y compran un compromiso, un papel, ¿no? Un papel de deuda, ¿no? Este papel de deuda implica que llegado el momento, 5, 10, 15, 30 años, no te digo que tenemos deuda ya para pagarla hasta los 2000, dije 50 o 70, ya se me olvidó, ¿ya? Y comienzan a adquirir estos papeles de deuda. Y lo interesante es que estos papeles de deuda, al ser títulos valores, o sea, están inscritos en bolsa, comienzan un proceso de cotizar en bolsa, compra, venta, ¿ya? Y produce, produce pues este interés, el hecho de que el país, Perú, nuestro país, sea un país sólido en este tipo de cosas, produce este interés y mucha gente revende, recompra papeles de deuda peruana, ¿de acuerdo? Como ves, el 84% de nuestra deuda tiene esta característica, se la debemos a terceras personas, ya no estamos nosotros endeudándonos con organismos multilaterales, ¿no? Que la deuda era netamente con ellos, ¿no? Fondo Monetario Internacional, el Club de París, ¿ya? El Banco Mundial, ¿no? No, tenemos deuda con ellos, me imagino que debe ser deuda vieja, pero es bastante pequeño, ¿no? Y también el
Ajá. A ver, un ratito. Entonces, te decía que existe todavía, pero deuda con estos organismos, pero es como tú ves ahí en comparación bastante pequeña, ¿no? El 84% de todo esto es operaciones bursátiles, sofisticadas. Y finalmente, lo que nos faltaba por ver era esto, ¿no? Operaciones de endeudamiento bajo la mira del Sistema Nacional de Control, ¿no? Ahí sí es una exigencia tanto del decreto legislativo que estamos revisando, el 1437, como de la ley del Sistema Nacional de Control. Ambas leyes disponen que las entidades, si bien es cierto, pueden endeudarse, estas entidades, antes de que procedan con esta operación de endeudamiento, requieran de Contraloría el documento que se llama informe previo. Ah, el informe de Contraloría entonces dice que las operaciones de endeudamiento que acuerden las entidades, los organismos públicos, el informe previo de la Contraloría, que lo dispone la ley del sistema, debe ser emitido dentro de los 5 días hábiles siguientes de recibido el expediente por dicho órgano de control bajo responsabilidad del titular. Mira, aquí la observación no es el contenido del informe. El contenido del informe puede tener incluso observaciones y la entidad puede dejarlas sin, ¿ya? Perdón. Eh, Perdón un segundito, ya es una pequeña emergencia. Disculpen ustedes. Ya, ahorita comparto un ratito, por favor. Ya, discúlpenme. Entonces, este informe puede contener observaciones. El asunto no es en sí la observación que pueda indicarse en el informe. La observación, la irregularidad, ¿no? La inobservancia normativa es que no exista informe en el proceso de endeudamiento. Eso es lo complicado y eso es lo que puede generar responsabilidades. Vamos a ver, mira un ejemplo real sobre este tema, ¿ya? Hace unos años, ya hace ya varios años, uno de los tantos presidentes que hemos tenido en los últimos 8 años, salió a dar una vez un mensaje a la nación con una pizarrita haciendo recordar a Belaúnde, ¿no? Belaúnde salía con su pizarrita, el mapa del Perú, ¿no? Este presidente salió a dar un mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno con su pizarrita para explicar que una operación de endeudamiento para concesionar el aeropuerto de Chincheros, concretamente, no significaba mayores gastos para el Estado peruano. Eso es lo que quería explicar este presidente. ¿Qué estaba sucediendo? Que se había generado todo un revuelo porque este aeropuerto que iba a ser concesionado, como lo son muchas inversiones públicas, ¿no? Las asociaciones público-privadas no es que estén vetadas en absoluto, al contrario, este año el Estado está diciendo vamos a subir el techo para que las empresas hagan más operaciones con privados, por ejemplo, obras por impuestos, ¿ya? Obras por impuestos. Eh, entonces, entonces, el tema que involucraba lo que estaba diciendo el señor presidente era que esa operación de endeudamiento tenía cuestionamientos, ¿ya? Y él decía, no.
todo está bien. ¿No? Gran parte de los problemas que generaron la vacancia de este presidente tuvieron que ver con ese tema, porque cuando comenzaron a ponerle el ojo a las operaciones de endeudamiento, no solamente resultaba pues que el proveedor, el empresario tenía un vínculo, ¿cierto? Comercial, de negocios con el presidente, ¿ah? No solamente eso, sino que cuando comenzaron a inspeccionar y a revisar más, a hurgar más en el tema, encontraron en el expediente el informe previo de Contraloría, ¿ya? Y ahí estaba, o sea, se estaba cumpliendo con que la Contraloría había emitido su informe previo. Y el informe previo de Contraloría señalaba una serie de circunstancias adversas, una serie de problemas que tenía este endeudamiento. Y la entidad, ¿no? A esos niveles, ¿no? Perú, estos niveles, bueno, ya lo habían dejado ahí, no, no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Entonces ahí, esta es la realidad, no sé si alguien lo recuerde, este caso ha sido creo que en el 16, 17, en el año 16 o 17. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien estuvo presente? ¿Alguien presenció esa conferencia de Mensaje a la Nación? ¿Alguien se acuerda? Ya, fue real, fue verdadero porque gran parte de los problemas que tuvo este presidente tuvieron que ver con ese tema, ¿no? La famosa puerta giratoria, ¿no? Hoy día estás de presidente, ayer estuviste de empresario y mañana qué, y así, ese es lo que se le critica a las personas cuando se les visualiza pues algún conflicto de intereses, ¿no? Y había pues un severo cuestionamiento ahí a este endeudamiento, ¿no? A esta operación crediticia que se iba a hacer. Entonces, vean ustedes que la necesidad de tener un informe previo lo manda la ley y Contraloría, cuando recibe el expediente, lo revisa, todo está completo, tiene un plazo perentorio para emitir el informe previo. De acuerdo, este informe previo evalúa los informes que ha hecho la entidad, como te digo, un informe técnico, un informe financiero y un informe legal, ¿no? Sobre las operaciones de endeudamiento. Además, revisa otros niveles de información, como por ejemplo, si tienen capacidad crediticia estas entidades, ¿no? Todas las entidades tienen indicadores en sus estados financieros y además indicadores que el propio Estado brinda, ¿no? Por ejemplo, el tema de la capacidad de endeudamiento de los gobiernos locales, regionales, está regulado y se requieren estos datos, flujos de caja, ya, la deuda va a ser por 10 años, entonces 10 años flujo de caja para demostrar que efectivamente están en capacidad de endeudarse. Una asociación público-privada también involucra un aporte dinerario de la empresa que contrata, ¿no? De la entidad pública, ¿de acuerdo? Entonces es un trabajo conjunto con la empresa privada, ¿no? ¿De acuerdo? Así que estos documentos son enviados a Contraloría y Contraloría envía al terminar el plazo que está indicando la norma, el informe previo, ese es el informe de Contraloría. Vamos a ver, este accionar del control gubernamental involucra el ejercicio de un servicio de control. Ya, vamos poniendo los puntos sobre las IES. ¿Qué es un servicio de control? El trabajo que hacen los auditores de la Contraloría. Todo trabajo de control que se despliega a una entidad pública tiene por nombre servicio de control. Hay servicios de control que se hacen antes de alguna intervención pública, otros servicios de control que se hacen durante la intervención pública y hay servicios de control que se hacen después de que la intervención pública termine. ¿Qué es una intervención pública, queridos amigos? Un acto. El endeudarse es una intervención pública. El hacer una obra, el adquirir, ¿no es cierto? Una adquisición, es una intervención pública. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres momentos para que el control haga lo suyo: antes, durante y después. La ley dice que esto tiene que ser antes, ¿ya? Y la ley manda que tiene que hacerse antes de que esto se concrete. No vamos a llamar al banquero, arreglar, cuadrar todo, hasta sacarle a los regidores el permiso y después ya Contraloría que se entere, esto ya no lo recibe Contraloría. Si hay una aprobación, un compromiso de la entidad, Contraloría ya no hace informe previo. Tiene que estar esto todavía cocinándose, calentándose antes de que la Contraloría em, este,
emita su informe previo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver, este trabajo se hace en el marco de la directiva, ¿ya? De la directiva eh, que vemos en pantalla, la 001-2024. Como ves, esta directiva ha salido el año pasado. Esto siempre está cambiando. Los labores, los trabajos en el Sistema Nacional de Control siempre están regulados por normas y esa norma constantemente está actualizándose, ¿no? Está actualizándose. Cuando en este 24 se emite esta directiva, se emite con la resolución 063-2024 del 7 de febrero del año pasado. Entonces, el procedimiento que involucra ha sido revisado. El documento concretamente que se va a emitir es el informe previo. Eso es lo que va a salir. Este documento técnico que emite la Contraloría, ojo, no lo hacen los OSI. No vayan a creer ustedes que mandando el requerimiento para que el OSI haga el informe, el endeudamiento y cumplimos. No, no, no. Tiene que hacerlo la Contraloría, emitirlo la Contraloría. Ahora, esto todo es virtual. Contraloría tiene mesa de partes virtual y no hay ningún limitante para hacerle llegar documentos a la Contraloría, todo eso es digital, ya, y si quieres hacerlo físico, ahí en cada región hay una sede regional de estos, de la Contraloría. Este documento técnico que emite la Contraloría es el resultado de un proceso de verificación de la documentación sustentatoria que presenta la entidad sobre aquellas operaciones que derivan de un incremento del stock de deuda. Ah, esa palabrita está simpática, stock de deuda, ¿de acuerdo? El stock de deuda es lo que debo a futuro, ya lo que pagué ya no es deuda, pues. ¿No? El stock de deuda es lo que en este momento tengo hasta en adelante, hasta que agote esta deuda. Todo incremento del stock de deuda necesita un informe previo. ¿Ya? Todo incremento del stock de deuda necesita un informe previo. ¿Ya? Y también, obviamente, el incremento del servicio de la deuda. ¿Qué entendemos, jóvenes, por servicio de la deuda? Ya es el pago de los intereses, ¿no? Cuando uno paga el interés, estás pagando lo que se conoce como servicio de la deuda, ¿de acuerdo? O puede que generen pasivos o compromisos firmes o contingentes, o sea, reales o potenciales, para el Estado. Todo aquello que involucre estas tres últimas acciones es un tema que necesita de un informe previo. Mira lo que dice, este informe previo no constituye en sí mismo una autorización o aprobación. Ya la Contraloría no es que esté aprobando, la entidad está autorizada a hacerlo bajo los procedimientos que dice la ley. Y además, Contraloría es clara diciendo esto no se emite en vías de regularización. Mira, ya lo hicimos, acá ya estamos recibiendo el desembolso, pero ahí, por favor, complétame el expediente con el informe, ¿no? No, Contraloría no te va a permitir eso, ¿no? No emite el informe y justificará indicando pues lo que ha evidenciado, que ya está el préstamo ya está, la evaluación ya se hizo, así que no hay nada que regularizar ahí. Contraloría no regulariza esas cosas. Sí regulariza en caso de que haya una omisión documental y emite la información, le dice Contraloría revisa. Y Contraloría dice, oiga, acá te falta este documento, acá te falta una firma, acá te falta, puede faltar cualquier cosa. Hay un plazo para regularizar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, operaciones, materia de informe previo. Ah, Contraloría dice hay cuatro formas de incrementar el stock de deuda, el stock del servicio de la deuda o algún pasivo financiero, ya sea real o contingente. Una forma es el endeudamiento, que ya lo hemos visto, ¿no? Cuando se obtienen préstamos, emisiones, colocaciones de bono, ya el emitir bonos es de endeudarse, adquisición de bienes o servicios a plazos, ¿no? Avales, el hecho de avalar, el gobierno central hace un aval, ya va separando el dinero, teniendo como ahí como una reserva de contingencia.
Asignaciones de línea de crédito. Puede que el Estado tenga tarjeta de crédito, por supuesto. Por supuesto. Leasing, ya lo hemos conversado también en la clase anterior. O titularización de activos o flujos de recursos. También hemos hablado de esta operación de titularización de flujos de recursos, ¿no? Titularización de activos. Una deuda, la titularizan, la anotan y esa expectativa de deuda se puede convertir en un título valor. ¿Ya? Entonces, ya. Esta es una operación de deuda, ¿no? De incremento del stock de deuda, endeudarse. Otra operación que puede incrementar la deuda es administrar la deuda, ¿ya? Esto tiene por finalidad la renegociación de las condiciones de la deuda. No es que estés asumiendo nueva deuda, estás haciendo alguna operación de administración de esta deuda. Puede ser una refinanciación, una reestructuración, puede ser un prepago, una conversión, un canje de deuda, una recompra de deuda, en fin. Ya estas operaciones son bastante frecuentes, ¿no? El tema, por ejemplo, de hacer un prepago. Yo me comprometo a pagar determinado monto y por ahí tengo un cachuelo y este monto que tengo extra, puedo pagarlo. Y esto disminuye, obviamente, el stock de deuda, pero tiene que distribuir el capital de la deuda. Recuerda que la deuda está compuesta del el interés y del capital, ¿no? Ambas cosas se tienen que extinguir y agotar. Entonces, el hacer administración de deuda, hacer alguna de esas operaciones, requerirá de informe previo. Requerirá de informe previo. Otra operación que incrementa el stock de deuda es las asociaciones público-privadas, ¿no? Esta es una medida que el Estado peruano ha adoptado hace poco más de una década, y ha ido madurando y ha funcionado, pues en algunos casos bien, en otros hay demandas, hemos estado demandados en el CIAL y todo eso, porque por alguna circunstancia, pues esto no cuajó. Tal vez los ejemplos más sonados fueron las interoceánicas, ¿no? Se hicieron varios tramos de las interoceánicas con asociación público-privada. ¿Qué es esto en exacto, queridos amigos? Que el Estado le cede alguna función al privado, el privado invierte y tiene un tiempo para hacer usufructo de esa actividad pública. Ya no se privatiza, se concesiona. El tema de privatizaciones, el Estado peruano lo dejó de hacer ya hace más de 20 años. Ya esta es una forma distinta de obtener eficiencia en el Estado, pero así es, concesión, las concesiones, así es Luis Fernando Cárcamo, así es, son las famosas concesiones. Como digo, los ejemplos más conocidos fueron pues las interoceánicas, pero tenemos ejemplos muchos más cercanos, mucho más frescos, ¿no? El muelle, perdón, eh, aeropuertos, ¿no? Los aeropuertos, se concesionan los puertos, ya, los puertos, la inversión es privada, pero el Estado peruano concesiona, mira, para poder hacer Chancay, este puerto tan moderno y una inversión tan alta, tan grande, que es privado, como tú sabes, es un consorcio entre la peruana Volcan y la china COSCO Shipping, ¿no? Entonces, estas dos se consorcian y le dicen al Estado, concesiónanos ese puerto. El Estado peruano hace justamente esta labor, esta función de concesionar, porque el privado invierte, hace esa inversión y obtiene el usufructo de esa inversión por un tiempo establecido. ¿Sabes cuál era el tiempo máximo? 30 años. 30 años. Y digo era porque justamente por el tema de Chancay, ya, por el tema de Chancay, el gobierno chino decía, no, no vas a cosechar por 30 años, quiero 60 años. Y el Perú, venga mi reino, así es Luis Fernando, ¿eh? Perú ni corto ni perezoso dijo, venga mi reino, véngase para acá, 60 años al toque modificó la ley, ¿no? Ya.
Ese tipo de cosas reniegan nuestros vecinos de Chile, dice, pues, de Perú y lo que quieras tú, pero lo ha hecho rapidito porque está abierto a la inversión. En Chile han cambiado los aires y las regulaciones, la burocracia, campea, ¿no? Parece mentira, ¿no? Dice, ¿por qué no pasó en Chile eso? Dicen los chilenos. Dice, porque el poder sobre los puertos está repartido en varios ministerios y tienen que coincidir, ¿no es cierto? Y los intereses son distintos, ¿no? Ya la regulación es muy burocrática. Es en Perú no al toque, no, así efectivamente. Le han dado esta concesión a 60 años y cambiaron la norma, la ley, y no hay ningún problema. Entonces, eso es una asociación público-privada, la concesión de alguna actividad pública a un privado. Ya no se privatiza, ya no se privatiza, se le da la concesión por un periodo de tiempo, en este caso, del megapuerto de Chancay en 60 años. Hay muchas inversiones que se están haciendo de esta manera, el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Las más conocidas son las carreteras. ¿Y cómo gana una carretera el privado que hace una carretera? ¿Cómo tiene retorno de su inversión? ¿Qué dicen la gente? A ver, ¿alguien tiene alguna aproximación? Alexandra, Anaí, Onela, Norma, Luis. ¿Cómo es que el privado que hace una carretera logra retornos en su inversión? Porque es privado a las finales y como privado necesita subsistir, ¿no? Y necesita tener ganancias, rédito. Así es, Luis Fernando, muchas gracias, a través de los peajes, ¿no? Los peajes de los cuales tanto renegamos y criticamos. Ya, y bueno, pues se han visto casos donde la concesión ha sido irregular, ha sido corrupta y se ha hecho, pues, por ejemplo, el tema del alcalde de Lima, ¿no? Que está batallando con unas concesiones, unas carreteras ahí y las ha quitado y el concesionario se ha ido a la CIAL, ¿no? A los organismos internacionales que protegen ese tipo de trabajos, ese tipo de actividades y probablemente el Estado salga perdiendo, así es, porque el privado externo invierte en el Perú, no está porque está bonito, que tenga ganas del Perú de también trabajar, no, tiene respaldo. El respaldo son los acuerdos internacionales a los cuales el Perú se sujeta. Y por ejemplo, este acuerdo de someterse a las cámaras de comercio mundial, ¿no? El comercio mundial está bastante, ¿cierto?, regulado y Perú se somete a estos compromisos, tiene que respetar ya lo que digan y se someten a los procesos de judiciales, legales y bueno, ya veremos cómo nos va con ese tema, ya veremos cómo nos va, pero estas son las famosas concesiones, estimados amigos, las asociaciones público-privadas, ¿de acuerdo? Y las últimas operaciones crediticias que son materia de los informes de control son las las obras por impuesto, ¿ya? Las obras por impuesto. Esta forma de inversión también es interesante, ya tiene otra tónica, tiene otra forma de trabajo. ¿Qué está sucediendo acá? El privado que tiene que tributar al Estado prefiere invertir en el Estado, invierte, hace un colegio, hace una posta, hace una inversión y el costo que le significó esa inversión, ese dinero que le costó hacer ese colegio, esa obra, la descuenta de sus impuestos. Por eso es obras por impuesto, ¿de acuerdo? El impuesto que se afecta es el impuesto a la renta. Ya esto el Estado ha dicho este año, vamos a subirle el monto y está ampliando a 64.000 millones de soles el tope, ¿cierto? Para poder hacer este tipo de operaciones, ¿no? O sea, está diciendo, me estoy dispuesto a endeudarme hasta 64.000 millones para hacer más obras por impuesto, porque esto también necesita que el Estado también esté respaldado, ¿no? Esté respaldado para poder esa inversión llegue a buen puerto, ¿no? Porque tú sabes, va a dejar de cobrar renta, va a dejar de cobrar impuesto, entonces tiene que tener alguna forma de equilibrio este tema. Entonces está subiendo el Estado la apuesta para que las entidades hagan más obras por impuestos. ¿Qué te parece?
Estas cuatro operaciones que podemos nosotros hacerlas en las entidades públicas necesitan, antes de que se hagan, necesitan de su respectivo informe previo. ¿Qué cosas no son inversión, qué cosas no son crédito, no son endeudamiento y por lo tanto no necesitan informe previo? Las operaciones que impliquen transferencias o disposiciones de activos del Estado en la medida que no afecten sus pasivos, ¿no? Las deudas, ¿no? Por ejemplo, la transferencia de, de bienes, la transferencia de equipamiento, ¿no? Hasta incluso las transferencias presupuestarias, ¿no? Ya, siempre y cuando esto, pues, no involucre endeudarse, por eso no afecte los pasivos, dice. Y otra cosa son las operaciones de endeudamiento sin aval del gobierno nacional que efectúen las entidades del sector público financiero. Ya te he dicho esto, el sector público financiero tiene otros parámetros, otras normas, ¿no? Esto está generalmente destinado al sector público no financiero, ¿no? El sector público financiero, concretamente, son los bancos, las cajas, el BCR. Para estos el concepto de deuda es distinto, jóvenes. El concepto de, mientras que en el sector público no financiero y ajustamos a la deuda para no subir deuda, en el sector público financiero necesitan más deuda. ¿Por qué? Porque el depósito de terceras personas, de las personas que ahorran en el banco, ese depósito es deuda a la vez. Es deuda. Es dinero que ingresa y deuda a la vez. ¿Ya? Entonces, más deuda. No me ponga las restricciones que le pones a otro, donde la deuda sale de tu bolsillo. Acá es la deuda, es dinero que están prestando, me tengo que yo manejarlo, administrarlo, hacerlo producir para devolverlo. Es distinto la tratativa es distinta. ¿De acuerdo? Entonces, todo este manejo de la deuda en el ámbito del sistema financiero, sector público financiero, no es materia de este informe previo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, por favor, me comunican si hay algo que aclarar aquí. Se solicita el informe previo, ojo, a Contraloría, antes de conversar con tu banquero de confianza, no sea malo, ya tienes todo cuadrado, listo, ya está la transferencia, está el cheque de gerencia y no le has dicho a Contraloría que hay algo que revisar, no, ahí sí que perdemos, ahí sí que perdemos, ¿no? Así que, cuando se trate de un endeudamiento, una deuda, antes de que el gobierno nacional, el Ministerio de Economía, ¿no? Algún ministerio, eh, emita el dispositivo legal correspondiente donde convoque de repente a esta concesión, antes de que se haga eso, ya tiene que estarle pidiendo a Contraloría el informe previo. Y cuando se trata de endeudamientos en el gobierno regional, el gobierno local, antes de que suscriba contrato de préstamo, documento que haga sus veces, ¿no? Antes de eso, informe previo. Vuelvo y repito, ya lo hemos dicho, el informe previo no dice te apruebo, te desapruebo, no. Señala observaciones que la entidad puede, bueno, tendría que corregir, ¿no? Yo conozco casos donde la entidad misma ha recibido el informe previo con algunas observaciones y las comisiones encargadas de las obras por impuestos dicen, no, esto no pasa hasta que no lo arreglen, hasta que no lo arreglen, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hay responsabilidades, sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Cuando se tiene entonces un endeudamiento antes de que llames a tu banquero de confianza, Contraloría tiene que darle su miradita, ¿ya? Esto respecto, caramba, perdón, esto respecto de los tipos de endeudamiento y de administración de la deuda, ¿no? Respecto a la asociación público-privada, antes de que se presenten propuestas, en todos los casos de APPs que involucren procesos de selección, sean cofinanciadas, autofinanciadas, con garantía o financiera o no financiera, en caso se proceda por adjudicación directa, antes de la suscripción del contrato, tiene que estar el informe previo. Y cuando se trate de que el propio privado acuda, ¿no? El primer caso es cuando el Estado convoca, venga acá, quien quiere invertir, venga acá, ¿ya? Y el otro caso es cuando el privado acude y dice, quiero esta concesión. En ese caso, dice, vas a pedirle a la Contraloría antes de que
la iniciativa privada, ya sea confinanciada o autofinanciada, antes de que se exprese esa declaratoria de interés, ¿no? Se entiende que la declaratoria de interés es un paso, un momento en estas operaciones, ¿no? En estas operaciones, son un momento, ¿de acuerdo? eh, Antes de que sucedan una u otra cosa, vamos a pedirle al privado, perdón, a la Contraloría, que haga su magia, que haga lo suyo, ¿no? Que haga lo suyo. Cuando se trata de obras por impuesto, ¿ya? Antes de la aprobación de las bases de los procesos de selección de la empresa privada encargada de financiar y ejecutar el proyecto, así como la empresa supervisora, antes de que se aprueben bases, ¿no? De los procesos de selección de la empresa privada, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que sucedan estas cosas, Contraloría, dame por favor el informe previo. ¿Qué cosa revisa este informe previo? ¿Qué se revisa? Cuando se trata de una asociación público-privada, Contraloría revisa la capacidad crediticia y financiera pues, de la entidad. Cuando se trata de operaciones de endeudamiento, tanto en el gobierno nacional como regional y local, el informe previo se centra en los aspectos técnicos, financieros y legales de aquellas operaciones que son deuda a más de un año, ¿no? Y en las obras por impuestos, la Contraloría revisa los aspectos técnicos, financieros y legales de la operación. Esto lo revisa una comisión de auditores donde intervienen contadores, intervienen abogados, intervienen ingenieros, ¿no? Porque tienen que revisar flujos de caja y demás información de estas tres formas, ¿no? Legal, técnica y financiera, contable. ¿De acuerdo? Entonces, esto, chicos, su omisión genera responsabilidad. La responsabilidad recaerá sobre el titular para que éste sea el que solicite la emisión de los informes previos, remitiendo pues toda la información necesaria. El titular es el responsable, ¿no? Si mañana más tarde se hace una auditoría y se detecta que la inversión se hizo sin que la Contraloría haya emitido un informe previo, esto estoy seguro, generará para esta persona pues una responsabilidad. El incumplimiento constituye una infracción sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, ya creo que eso lo sabemos todos. Contraloría tiene la potestad de sancionar a los servidores y funcionarios públicos que han sido incluidos en sus informes de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, si eso se detecta, estoy seguro se dispone una auditoría, un servicio de control específico para el señalamiento de responsabilidades. Y esa responsabilidad, como ves ahí, está tipificada dentro de la capacidad sancionadora de la Contraloría, se lo va a pasar al órgano instructor de la Contraloría para que sea la Contraloría la que sancione. Y finalmente, se establece el deber de informar a la Contraloría respecto a la implementación de las recomendaciones que haya formulado en el informe previo. Es cierto, es un informe no vinculante, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. La entidad puede, ahí como en el caso de Chincheros, ahí ponerlo debajo del sillón, ¿no? Pero tiene que informar qué ha hecho con el informe la entidad. Acá lo pusimos como para levantar la pata de la silla, ¿no? Hay que informar a la Contraloría qué hiciste con el informe, ¿ya? Jóvenes, esto es lo vinculado a lo que faltaba de explicar en el tema de la endeudamiento. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, alguna duda que haya surgido sobre este tema. ¿Ah? Mientras ello se confirma, vamos a revisar el material que tenemos para hoy, que ya les dije, vamos a hablar de los recursos humanos. Esto es un tema bastante polémico, ya que ha conllevado pues a muchos tira y jala, ¿no? A muchos retrocesos, ya recursos humanos, perfecto. A muchos retrocesos, reprocesos en el Estado. Una lástima, una pena, porque la visión es obviamente de actualizar, de mejorar, de tener forma de fiscalizar, de controlar,
pero estamos frente a un tema que es cierto, involucra derechos de los trabajadores, su sueldo, su derecho, ¿ah? Y todos los beneficios que por ley le pueda corresponder, ¿no? Aquí sí es bastante delicado, pues, y la línea que divide la responsabilidad fiscal se entrecruza con los derechos de los trabajadores, ¿no? Y estoy seguro que esto nos va a alcanzar a todos nosotros. Lo que aquí se regula nos va a alcanzar a todos nosotros. Comencemos, si es que no hay ninguna pregunta sobre el tema anterior, recordando lo que hemos dicho al comienzo del curso, ¿no? En el año 17, 18, se actualizan todas las normas de los sistemas administrativos, ¿no? Se trae del olvido al sistema de abastecimientos, que ya hablaremos de él, ¿cierto? Se actualizan los sistemas de tesorería, de contabilidad, de endeudamiento, para incluirlos en un sistema financiero mucho más amplio, en un sistema de gestión financiera más amplia, ¿no? Que no involucre solamente la tesorería, el endeudamiento, el presupuesto y la contabilidad, sino que también incluya las compras en bienes y servicios, las obras, y también dijeron, tiene que incluirse el gasto en personal, porque el gasto en planilla es del gasto corriente lo más caro, el trabajador, servidor público, la planilla en el Estado es de la más cara, ¿no? Las inversiones son costosas, pero se invierte poco. Pero dentro de todo, el concepto más alto es el de personal. Ya, aquí Trujillo, estoy seguro que Piura también, supera los 1.000 millones de soles el presupuesto anual del gobierno regional. Casi el 60% de esto es planilla solamente. Los profesores, ¿no? Los servidores mismos, funcionarios mismos del gobierno regional y todo esto, la planilla es bien alta. Entonces, cuando se trajo al control del nuevo sistema financiero, de la nueva sistema de gestión financiera, tenemos que también controlar la planilla, dijeron. Entonces, eso se encarga el Sistema Nacional de Recursos Humanos. Pero ahí hay un problema porque la ley que regula eso no se llegó a implementar del todo. La ley que regula el sistema de recursos humanos en el Perú, el Sistema Nacional de Recursos Humanos, es la ley 30.057. ¿Alguien sabe qué ley es esa? ¿La ley qué? ¿Alguien sabe cuál era la ley 30.057? La famosísima ley Servir, ¿no? Ajá, excelente, excelente. La famosísima ley que tantas peleas, tantas marchas, tanto, ¿cierto? Confrontó desde que se quiso implementar allá en los años de Ollanta Humala. Desde ahí está esa ley y no se implementa del todo. ¿Por qué? La respuesta es la misma, porque tiene que ver con los derechos de los trabajadores y sus sueldos y ¿cierto? Y sus beneficios, ¿no? Entonces, además, esta ley pues proponía un régimen único y el órgano rector, el Servir, que tenía la facultad de normativa. Entonces, eso no ha cuajado eso. ¿Qué sucedía cuando se decía, ¿y quién va a nos va a dar la información sobre el gasto en la planilla? Alguien tiene que tener esta batuta sobre el tema del gasto solamente, a los derechos, todo, no. ¿Cuánto se gasta? ¿Quién me va a decir cuánto se gasta en la planilla? No había. ¿Ah? Así que se dispuso en este decreto legislativo 1442 que se cree el sistema de gestión fiscal, por eso fiscal dineraria nada más, gestión fiscal del recurso humano. Ya nada más información vinculada al costo de la planilla, la platita nada más. Medidas específicas para la gestión del recurso humano, como son la planificación, la selección, la contratación, desarrollo y evaluación del personal en el sector público. Además, busca promover eficiencia, transparencia en la administración de recursos humanos, garantizando la adecuada asignación, retención y desarrollo del personal, ¿no? Vinculado pues a estos temas. Ya, entonces, el decreto legislativo 1436, que es el que regula todo este sistema financiero nacional, sistema de gestión financiera nacional, dice, se va a crear en el Ministerio de Economía la Dirección General de Gestión Fiscal del Recurso Humano, titulazo para la oficina, ¿no? ¿Qué creen, chicos?
Esta ley, este acto legislativo, pues que buscaba implementar procesos de transparencia, la planificación del recurso humano, el desarrollo de la capacidad, la evaluación del desempeño, la gestión por competencia, la promoción de valores éticos, la participación ciudadana, ¿no? Que tenía unas aspiraciones interesantes, resultó en controversia, resultó en controversia. Aquí les dejo este QR para que ahí se ganen el pase, ¿cierto? Donde el propio Ministerio de Economía tuvo que aclarar, señores, esto no pretende meterse con la negociación colectiva. Chicos, ¿quién me dice qué cosa es la negociación colectiva? Vamos, chicos, esto ya es cosa nuestra, es cosa de barrio. Así que esto lo sabemos de pe a pa. ¿Quién me apoya a la clase? ¿Quién me dice qué cosa es esto de la negociación colectiva? ¿Qué involucra? Chicos, a ver, por favor, apoyen la clase. Me han dicho, tienes que preguntarle a los muchachos. Renzo Ruiz Severino, Renzo, ¿estás con nosotros? Un golpe sí, dos golpes no. A ver, Renzo, creo que no pueden activar el audio. O de repente por el chat, así como está ayudándonos Luis Fernando Cárcamo. De repente por el chat. Norma Ramírez. Así es, Carlos Ballesteros. Tiene que ver con los asuntos sindicales, ¿no? Y nuevamente, esto pues tiene que ver con los derechos de los trabajadores. El trabajador tiene derecho a asociarse en los sindicatos, ¿no? Dice Renzo, excelente, cuando los sindicatos buscan beneficios adicionales, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Carlos, Renzo, muy amable. Ya buscan esto, ¿no? Jessica dice diálogo entre trabajadores y empleadores para buscar mejores beneficios. Así es, Jenisa, no es Jessica, Jenisa, gracias, Jenisa. ¿Ya? Renzo dice la negociación colectiva es un proceso de diálogo entre trabajadores y empleadores buscando, gracias Renzo, beneficios, ¿no? Generalmente beneficios monetarios y más sueldo, ¿cierto? Un bono, hay empresas, por ejemplo, entidades públicas, empresas públicas concretamente, donde el trabajador dice, mira, ya lo logró como derecho, dice, yo tengo pues, mis 30 días de vacaciones, ojo, hemos salido premiados en una lista donde Perú es uno de los países que tiene más vacaciones en el mundo. En todo el mundo tenemos entre la sumatoria de vacaciones y feriados 42 días pagados, ¿cierto? La vez pasada salió un mapa, me comprometo a mostrárselo la próxima semana. Eh, de los 10 primeros, Perú es está en el puesto 10, 11, ¿no? Ya. Y con países sumamente ricos, como si tuviéramos plata para pagar eso, ¿no? En fin, entonces, dicen en esta empresa, dice, mira, yo salgo de vacaciones, pero el pliego de pedidos, el pedido, pues, la conversación entre empleador y trabajador es que al momento que salgo de vacaciones, me habilitas un sueldo más. ¿Qué te parece eso? Al momento de salir de vacaciones, me pagas entonces mi sueldo del año, o sea, mi sueldo del mes, perdón, mi mes de vacaciones y un sueldo más. Dos sueldos, ¿no? El sueldo del mes es el que le corresponde. Y entonces toda la gente se alista a salir de vacaciones en enero, febrero, no más en el año, ¿no? Ya, obviamente es para trabajadores ya estables, ¿no? Ahí le llaman nombrados, pues son 728. En fin, las entidades buscan estos acuerdos. Entonces, se creó la controversia, yo les dejo para que exploren ahí ese QR, donde el ministerio tuvo que aclarar, el Ministerio de Economía y Finanzas, no, este tema no tiene que ver con la negociación con mi ley, no regula eso. ¿Ya? Porque mi ley regula lo que voy a gastar unilateralmente, no regula derechos, no regula este tema, dice el ministerio. Pero no convenció y aquí tú sabes, hay muchos intereses que se crean, ¿no? Que orbitan en el marco de los sueldos y de los trabajadores del Estado, ¿no? Ahí están los sindicatos con sus federaciones, mega federaciones y todo eso, que lobbies con los congresistas y todo eso, y salió una ley, en el 2 de mayo, ¿no? Y medio simbólico que esto sea el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, ¿no? El 2 de mayo salió esta ley, la 31.188 que regula la negociación colectiva en el sector estatal.
Esto no es que le haya provocado el Congreso, esto ya tiene una data bastante antigua, señores. Como te digo, esto es muy peliagudo. Ya, dice Yenisa, dice, vi una noticia que el gobierno quiere retirar gratificaciones y dice, ¿eso ha salido nuevo? Eso ha salido, sí, hoy día lo he leído. No entré a investigar, estaba en la oficina, pero sí vi el titular, ¿no? Vamos a darle una miradita a Yenisa para comentarlo aquí en clase, ¿no? Sí, sí, sí he leído. Y también hay una rectora que quiere cobrar pensión a los estudiantes de colegios privados en la universidad pública, ¿no? Bueno, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Sí he leído y en Isa eso, me comprometo a darle una mirada más a fondo. Entonces, este tema de la negociación colectiva, que lo regulaban leyes, como por ejemplo la ley de presupuesto, la 28411, regulaba esas cosas, dejaba siempre a la interpretación algunas cosas y en ese punto pues intervenían los lobbies, las presiones, todo, hasta que llegó al Tribunal Constitucional el tema. Y el TC zanjó por los años. Regúlalo. Congreso, regúlalo, es una ley. Y he ahí la ley que regula la negociación colectiva, ¿ya? Dentro de la disposición de esa ley de la negociación colectiva, de pasadita le dieron su sentada, su tate quieto al Ministerio de Economía y Finanzas y le derogaron, ¿se sabían esa o no sabían esa, chicos? Le derogaron su ley del sistema de gestión fiscal del recurso humano. No procede. Siéntate ahí. También se habrá una huelga para que esto no se hará una huelga para que esto no se. Obvio, sí, imagino, imagino. ¿Tú recuerdas, Janisa, el rebulicio que se hizo por el tema del servir? Cuando, las marchas, huelgas para que no se implemente servir. Y mira, ganaron a la larga. Hoy por hoy servir está prácticamente muerto. ¿No? El gobierno último, este gobierno, que es hay que no confundir, es un solo gobierno. Dicen, la presidenta actual y quién votó por ella, todos los que votaron por Pedro Castillo votaron por ella, ¿ya? Entonces, este gobierno de Pedro Castillo le tiró, ¿qué te digo?, la cruz al servir y querían pasarlo, sacarlo del PCM y pasarlo al Ministerio de Trabajo, que hasta que ya lograron con una ley, ya lo sentaron. Entonces, es una pena, de verdad. Este tema del recurso humano en el Perú no ha cuajado y siguen estos regímenes medio en la informalidad como el CAS o en el exceso de beneficios, como es el 276, o en la escasez, ¿es cierto?, de seguridades, como es el 728. Ninguno de los tres es perfecto, ¿ah? Ninguno de los tres es perfecto. El 728 gana así, puede que ganes un poco más, pero a la primera te truenan el dedo. No hay comisión, proceso, ni nada disciplinario. No necesitas, le he pasado un caso en una entidad pública, se había la noticia de que un servidor de esa entidad pública había sido identificado dentro de una mafia de clonadores de tarjeta de crédito. Al día siguiente nomás le tronaron el dedo al muchacho al servidor de esa entidad. Oiga, era un homónimo, nombre y apellido completos, igualito. Era un homónimo y le tronaron al trabajador. Tuvo que hacer todo un tema, hasta que después de un tiempo ya lo reincorporaron nuevamente. Pero ese régimen 728 es así, al tras, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Mm? Entonces, ahí te cuento la novela turca de que este asunto, ¿cierto? No prosperó en el marco de este decreto legislativo, ¿ya? Pero nadie está queriendo aquí regular algo como por ejemplo los derechos, ni nada por eso, sino que se crean susceptibilidades, ¿no? Se crean susceptibilidades, ¿no? Así que hay un problema, hubo un problema en este año 21. ¿Sabían esto, chicos? ¿Lo conocían esto? Se están enterando junto con nosotros sobre esta situación. El problema es que no hay marco normativo para la gestión fiscal del recurso humano, no hay marco normativo para gestionar eso. ¿Por qué? Porque la ley me anuló mi decreto legislativo. Se emitió entonces de manera de urgencia, para eso son los decretos de urgencia, el 4421, el 44 de 2021, para contribuir con la asignación y utilización eficiente de ingresos
correspondientes a los recursos humanos a través de la planilla única del sector público. Mira, toda esta aspiración que se tenía, darle regulación a todos estos temas que he dicho que regulaba el 1442, se redujo al menos la planilla, ordéname la planilla, aunque sea, dice. Eric Ayala, hola, dice, una consulta, la 28411 ha sido derogada por el 1440. Mira, ha sido derogada en su totalidad y quedan algunos artículos, sobre todo de disposiciones complementarias. ¿Ah? Concretamente, yo te puedo decir el artículo vinculado a la recaudación de los ingresos por los centros productivos en las universidades. Ese artículo está vigente de la 28411. De ahí todo lo demás ya fue teatro, ¿no? Ya con el 14440, y ya hemos conversado del 14440 acá, el presupuesto, ¿no? ¿Ya? Yo sé que ese artículo está vigente todavía, lo vinculado a los centros productivos de las universidades públicas, Eric. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, la respuesta inmediata fue sacar un decreto de urgencia para que siga al menos la finalidad de la gestión fiscal del recurso humano, que es la planilla, regularla. Ya este decreto entonces establece medidas extraordinarias, urgentes, en materia de gestión de fiscal de recursos humanos, y esto se complementó con el decreto supremo 153/2021, que le da medidas complementarias. Tú sabes que este tema de los decretos de urgencia tiene una vía perentoria, ¿no? Ya, y este decreto de urgencia dejó de existir en el 21, entonces todo lo que regula esto sigue sustentándose en esta resolución, en este decreto supremo 153/2021. ¿Ya? Recordemos, ¿qué decía cuando se creó este sistema de gestión fiscal, el sistema de administración financiera en el Perú? ¿Qué decía? Decía primero que el decreto que regula todo esto es el 1436, ya el decreto legislativo del marco de la administración financiera del Estado, emitía normas básicas para la gestión de la administración financiera del Estado, para la gestión integrada, eficiente, intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, ¿no? Quería saber los gastos, cuánto gastas en planilla, en bienes, en obras, ¿verdad? En deudas, ¿no? Y cómo esto se trabaja en la tesorería, en los presupuestos, en la contabilidad. Ahí están los siete sistemas administrativos que involucra los sistemas de administración financiera. ¿Ya quiénes conforman el sistema de administración financiera? Ya lo dije: tesorería, contabilidad, endeudamiento, presupuesto, abastecimientos, la gestión de las inversiones y la gestión fiscal y el recurso humano. ¿Ya? Entonces, estas entidades que involucran al sector público, entidades públicas, empresas y otras formas de organización del sector público, necesitan eh, administrarse respecto del recurso humano vinculado a el tema de los ingresos, ya no el ingreso al trabajo, sino el ingreso de los dineros, de los recursos, ¿no? Evaluación de los ingresos correspondientes al dinero que va a ganar el personal. Administración del registro de esos ingresos, de esos saberes, con transparencia, con legalidad, con eficiencia, ¿no? La finalidad es contribuir a la asignación de esta utilización eficiente de estos dineros, de esos ingresos, a través de la implementación de la planilla única de pagos en el sector público y garantizando sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal, que son los mandatos que tienen ¿cierto? Nuestra política fiscal, que eso es con lo que conversamos hablando este curso, ¿no? Entonces, la Dirección General que se creó en el marco del 1436, se creó la Dirección General de Gestión Fiscal del Recurso Humano, ¿ya? Evalúa y aprueba la ejecución de lineamientos adicionales a lo señalado en el 1436, que está vigente, y cobertura a través de la norma que lo cobertura es a través de este decreto supremo que hemos visto, ¿no? Estos dos son las normas que regulan entonces hoy por hoy la gestión fiscal del recurso humano, el decreto de urgencia 1444/2021 y el decreto supremo 153/2021. Este decreto de urgencia tiene por objeto
establecer medidas extraordinarias, ya vimos por qué extraordinarias, nos dejaron sin piso, ¿ah? Medidas extraordinarias urgentes en materia económica y financiera que regulen en el presente año fiscal, o sea, en el 21, la asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos, ¿ya? A través de la planilla única de pagos en el sector público. Va a regular solamente eso, ¿sí? Los procedimientos para la acreditación del estado de invalidez o de incapacidad para el trabajo, porque también eso es un gasto, tú sabes que esto lo cubre el seguro, ¿no? Y es curioso, yo me he quedado sorprendido. Este procedimiento, bueno, lo ágil, lo rápido puede ser, pero también lo genérico que es plata. Mira, yo te voy a comentar, el año pasado, en septiembre, tuve un accidente en la rodilla y tuvieron que operarme la rodilla. No pude ir a trabajar por 2 meses. El médico me dio 30 días de licencia médica y después me vio que todavía no, porque era una operación seria. Entonces me dio 30 días más. Cuando pasaste los 21 días, tiene que el Estado dejar de pagar, la entidad pública deja de pagar, y la diferencia del 21 a los 30 días, la diferencia lo cubre el seguro. Si son otros 30 días, todos los otros 30 días los cubre el seguro, los paga el seguro. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto cobraste? ¿Cuánto cobraste en la entidad? ¿Cuánto te paga la entidad? El seguro te lo cubre a ti, te lo paga igualito. No el neto, el bruto, total, total. ¿Ya? Entonces, que hay que presentarle al seguro a través de su página de internet, presentarle los certificados médicos, los informes médicos, las constancias de que te han operado, de todo, a través de tu bienestar social de tu entidad, y esto se canaliza al seguro. Oiga, rápido, rapidísimo, ¿sí? Hay entrampamientos que se fue por allá, que debería ser por acá, y hay que corregir, pero una vez que se activa el tema y el seguro recibe esto, oiga, 2 semanas, creo, una semana, 2 semanas, y ya estaba así. Nadie me pidió alguna corroboración. Yo pude haber puesto cualquier PDF, un PDF Trucho, un PDF Armani, nadie lo revisó, no hay una corroboración así, plum, y llegó el abono en cuenta bancaria. Bueno, pues quiero atribuir de que hay otros niveles de control seguro ahí, ¿no es cierto? Bueno, en fin, eso también es un gasto que el Estado pretende tenerlo presente, revisarlo, ¿no? Regularlo, ¿no? ¿Ya? Me dice Janisa, doctor, ¿la municipalidad sí puede pagar a los trabajadores de limpieza 300 soles o hay una ley que les pueda amparar? Antes el gobierno municipal anterior les pagaba 600, el alcalde dice que es mucho gas, ay, 300. Incluso hasta la boleta de compra de medicina. Ah, sí, sí, Janisa, sí, lo del seguro, sí, sí, también lo cubre. Mira, depende, estimada Janisa, de la modalidad en la cual se contrata, ¿ya? Eh, a ver, mira, esto sí es delicado, 300 soles es bastante delicado, ¿no? Mira, si tú contratas directamente con una persona a través de una modalidad no personal, no personal, o sea, la persona no es tu trabajador, es tu proveedor de servicio. Entonces, estos recibidos por honorarios profesionales, ¿no? La persona no te brinda un trabajo, ¿no? Un trabajo tú sabes que es el patrón, le brindas tu tiempo y tu obediencia, y el patrón te da los elementos para que hagas el trabajo. Ya esa es una relación laboral. Todavía no vamos a hablar de eso, todavía no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de la primera forma que puede suceder donde se le contrata a una persona por su oficio, por su arte y se convierte en un proveedor de servicios, brindándole un recibo por horarios, ¿cierto?, profesionales. ¿De acuerdo? Esa relación contractual, estimada amiga, no tiene un monto mínimo, no tiene un monto mínimo. Ya, yo emito recibos, por ejemplo, aquí, eh, no quiero, no quiero pecar de infidente, pero en algunos casos, por ejemplo, yo trabajo 5 horas, 1.000 soles. 200 soles por hora, ¿ya? Entonces, eso de repente es menor que el sueldo mínimo, pero yo no estoy trabajando en una relación de dependencia laboral, sino contractualmente brindo mis oficios, mi trabajo profesional de profesor.
Entonces, esa situación la puede, el costo, el monto que exista, ¿no es cierto? El monto que se acuerde, es un proveedor y se acuerda, pues. Listo, ahí lamentablemente ahí puede suceder lo que tú me dices. Pero hay otras formas de contratar a personal que sin incluirlo en la planilla. Ahora, si ese personal, vamos a hablar ahora del trabajo en planilla. Si está en planilla, es imposible que le pagues menos que el sueldo mínimo vital. En planilla, en cualquier régimen laboral es imposible, es inviable, es una falta total que se pague menos que el sueldo mínimo vital en planilla. Ya van dos formas de traer gente a trabajar a esta entidad, brindándome sus servicios como un proveedor, brindándome su tiempo como un empleado, y hay una tercera forma, la tercera forma, que es tercerizando el trabajo, ¿no? ¿Qué significa tercerizar? Yo contrato a una empresa para que la empresa me haga ese trabajo y sea mi proveedor de servicios, la empresa. Ahora, esta empresa recluta a esas personas y se encarga esta empresa de pagarles. Chicos, y no le puede pagar menos que el sueldo mínimo vital. Estas son las famosas services, así le llaman las services, ¿ya? Entonces, la empresa se cotiza, va y se presenta al proceso de selección y dice, yo te hago la chamba, yo tercerizo. Ahí se terceriza de todo, la limpieza, la vigilancia, se tercerizan las llamadas al call center, he visto call center tercerizado, todo eso telefónica, ¿no? Que tercerizan a las personas que están en ventanilla, casi todo tercerizan, ¿no? Pero a esa empresa a la cual yo voy a contratar que ganó el proceso de selección, uno de los requisitos es que al trabajador esté en planilla, esté pagándole todos los derechos laborales con al menos el sueldo mínimo vital, ¿ya? Y la empresa le cubre todo eso, le cubre todo eso. En el contrato están calculándole, le voy a pagar de planilla, le voy a pagar seguro, le voy a pagar su complementario de trabajo de riesgo, va a tener CTS, va a tener todo, 728, hay 728, pero no puede ser menos que el sueldo mínimo vital. Entonces ahí están las tres formas de traer gente a trabajar. La más desfavorable son los recibidos por honorarios, el contrato laboral, sueldo mínimo, y la tercerización, sueldo mínimo. ¿De acuerdo? Me dice Yanisa, doctor, los tiene como trabajadores dentro de la municipalidad, son a todos. Y solo firman una hoja. Yo recomendaría que llamen a Sunafil para que le den una mirada ahí, a ver qué está sucediendo. Sunafil es una entidad gubernamental que se encarga de fiscalizar el tema laboral, eso es materia de Sunafil. ¿Ya? Y si no quieren traer a Sunafil, llamen a la Defensoría del Pueblo, porque eso es un abuso. ¿Ok, Yanisa? Eso es un abuso. Listo, listo, chicos. Vamos entonces avanzando. Yo no sé por qué me entretengo tanto, ¿cierto? Con ustedes hablando de estos temas. Me gusta hablar de este tema. Y cuando veo la hora, ya mira, faltan 5 minutos para terminar, para terminar. Y no hemos, bueno, hemos visto un tema previamente, ¿no? Ya, pero está interesante el caso que nos pone Yanisa sobre la mesa. Al final creo que es mucho más beneficioso hablar de la realidad que sucede, ¿ya? Porque los parámetros normativos están ahí, ¿no? Están ahí para chequearlos, mirarlos, ¿no? Ustedes sabían todo este lío con con la gestión fiscal del recurso humano, conocían todo este tema, todo este tirijale con este sistema administrativo, ¿ah, chicos? Bien, entonces, estos documentos, al menos de toda la aspiración que tenía el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, al menos se van a contentar regulando la planilla única de pagos y también obviamente los temas que tengan que ver con invalidez, incapacidad para el trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Y todas las normas vinculadas a este tema complementarias se regulan en el Decreto Supremo 153/21, cuyo objeto es complementar el decreto de urgencia, ¿ya? En pos de regular la planilla única de pagos para el catálogo único de conceptos de ingreso, regular la acreditación de la condición médica para el otorgamiento de pensión provisional, de invalidez, la incapacidad para el trabajo. Entonces, como ves, es un poco más estrecho, ¿no? Un poco más compacto a lo que aspira a regular el Estado, pero pese a ello no es tampoco cualquier cosita la planilla única de pagos, ¿no? ¿Ya?
Entonces, el decreto de urgencia 44/2021 regula la aplicación de las medidas de gestión de recurso humano, regula la planilla única de pagos, regula el catálogo único de conceptos y la acreditación médica para estos temas de seguro médico, ¿ya? Eh, estos, la cobertura de la gestión del recurso humano, ¿no? La gestión fiscal del recurso humano implica pues, la operatividad, el registro, la aprobación de estos temas que acabamos de ver. Ya, vamos avanzando para no dejar este tema para después, chicos. Me van a brindar unos minutitos, por favor. ¿Ya? Eh, nos lleva a que, por ejemplo, esta Dirección General de Gestión de Fiscal de Recursos Humanos, que es una unidad orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, tenga competencia para emitir opinión vinculante en materia de ingresos correspondiente a los recursos humanos del sector público, o sea, interpreta el alcance de la norma jurídica que tenga que ver con dinero, con el monto que vamos a cobrar. Por ejemplo, si soy profesor de un colegio y gano como regidor, por ejemplo, gano como regidor. Entonces, el profesor dice, yo como regidor voy a pedir licencia. No puede hacerlo, ¿ya? Porque voy a dedicarme a la gestión de fiscalizar a la municipalidad. Oiga, pero mi sueldo quiero que me lo pagues. Un momento, no, 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 ¿cierto? Ya, no, se ponen ahí en un pico a pico. ¿Quién es el que dirime? Si te pago o no te pago. La Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Y por último, ya voy a seguir trabajando y también como regidor, las horas. ¿Cuántas horas vas a estar de permiso? Este tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tiene competencia la Dirección General de Gestión Fiscal? ¿Ya? Los ingresos, los conceptos que conforman este ingreso, ¿no? Tanto al personal pasivo, activo, como a los pensionistas, ¿no? Porque también parte de la planilla pasiva que le llaman, ¿no? Los pensionistas, ¿no? Los ingresos, los conceptos que se aportan, ¿no? Y están las gratificaciones, están los aguinaldos, y, en fin, los aportes que el Estado hace, el Estado contribuye para salud, ¿no? El Estado también hace aportes por los seguros complementarios en trabajos de riesgo, ¿no? Cualquier otro concepto económico o no económico, pensiones, racionamientos, en el caso de que se reconozcan racionamientos, encargos, ¿no? Encargos, si asumes un nivel mayor al que tienes en planilla, ese extra te lo cubro, ¿no? Porque el encargo que te hago. Esos conceptos son los que regula esta dirección de gestión fiscal del recurso humano. Ya no lo está regulando Servir. Servir es el que más o menos hacía esto, ¿no? Ya. Luego los ingresos de personal son las contraprestaciones dinerarias, pues o sea, lo que gana el personal, permanentes, periódicas, excepcionales, ocasionales, que otorgan las entidades del sector público al personal activo bajo sus diferentes eh, regímenes laborales. También las pensiones tienen que ver con este tema. Como ves, se ha buscado un tema central, ¿cómo se llama? Meridiano, ya medular, y a trabajar sobre este tema, ¿no? ¿Qué más? Los reconocimientos estatales, las subvenciones laborales, obviamente, ¿ya? Los encargos, viáticos, estipendios, subvenciones, y ha desarrollado para esto, pues, instrumentos, normatividad, ya viene desarrollando la gestión fiscal del recurso humano, por ejemplo, la implementación de los instrumentos de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público se encuentran a cargo del Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Gestión Fiscal. ¿Qué comprende esos documentos de gestión? Desde el catálogo único de conceptos de ingreso, los lineamientos para hacer el presupuesto analítico de personal. ¿Se acuerdan? El PAP. El PAP es uno de los 4 principales documentos de gestión, ¿no? El MOF, el manual que agrupa toda la entidad y cómo está organizada. El reglamento, organización y funciones. Luego viene el manual, que tiene funciones más a detalle.
Y luego viene el cuadro analítico de personal, quiénes van a hacer esas funciones, y finalmente el PAP, el presupuesto analítico de personal, que es cuánto le van a pagar a esas personas por hacer esas funciones. Entonces, la base de todo esto es el PAP. Allí vamos a trabajar, dice la gestión fiscal de recursos humanos, para regular esto, para aprobar lineamientos, para su formulación, su aprobación. Vamos a ver ahorita desde cuándo no se regulaba esto. Como te digo, ahí esto estaba en el olvido. Otros conceptos que contribuyen a la asignación eficiente de fondos públicos y brindar opinión favorable sobre los presupuestos analíticos de personal de cada entidad pública. O sea, la entidad pública tiene que actualizar su PAP y la Dirección de Gestión Fiscal lo va a aprobar. Y finalmente, para que esto tenga un entorno sistémico, también está, y que tiene que ver con la planilla única de pagos, ¿no? Y no voy a tener una planilla única de pagos sin saber quiénes conforman la planilla. Y para saber eso se estableció el AIRS. ¿Qué es el AIRS? Es el registro informático, ya que contiene información, datos personales de la plaza, los puestos, los conceptos de los ingresos correspondientes a los recursos humanos, montos por cada concepto, obligación, aportaciones a cargo del empleador, incluyendo los reconocidos mediante convenio colectivo. Todo concepto que involucra un sol más en la planilla está en el AIRS, ¿no? La Dirección General de Recursos Fiscal, de Gestión Fiscal, es la que administra el AIRS. Mira lo interesante, ¿no? Sigue siendo el Ministerio de Economía. ¿Dónde está el AIRS? En el CIAF, parte del CIAF, ¿ya? Y se encarga de los procesos de interoperatividad. ¿Quiénes interactúan con el AIRS? Desde la RENIEC, la Oficina de Migraciones, el registro de sanciones, ¿no? Los registros de deudores alimentarios, el REDAM, los registros públicos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y los sistemas de recursos humanos del ministerio. Ese es importante, el tema de la IRS, ¿no? También fue un rompedero de cabeza, pero ya está avanzando por ahí, afinándose. Por ahí escuchaba que renegaba, a los pensionistas no pueden chambear en el Estado, a menos que sea en el Congreso. En el Congreso sí han hecho una ley para que, normal, si eres pensionista, recibes tu pensión y tu trabajo del Congreso, imagina. Para todos los mortales, para todos los demás, a IRS, a IRS, ¿ya? Esto se complementa con el catálogo único de conceptos de ingreso que conforma parte de la IRS, ¿no? Este catálogo único es un instrumento de gestión fiscal de los recursos humanos que contiene la relación de los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos, los montos por cada concepto, los beneficiarios, el marco normativo vigente. Y, ojo, es la única fuente de información al sector público, ¿ya? No se puede crear un bono extra al trabajador, tiene que estar en el catálogo y por ende en el AIRS. Y por ende en el AIRS. Mira, por ejemplo, este es un avance significativo, importante, que ya se va viendo, ¿cierto?, la mano del sistema de gestión fiscal de recursos humanos. Por ejemplo, la anterior directiva que regulaba los presupuestos analíticos de personal databa del año 82, 92, 2002, 2012, 2022, 40 años. ¿Alguien nació en el 82 acá? 40 años desde que el Estado reguló cómo se deben hacer los presupuestos analíticos de personal. Hay muchas normas de los años 80, cuando existía el famoso INAP. ¿Qué es el INAP? El Instituto Nacional de Administración Pública. Es una entidad centralizadora de todos los documentos de gestión que se hacían en el INAP. Ya hay muchos documentos todavía de los sistemas administrativos de abastecimiento, que lo vamos a ver, que todavía están vigentes y datan de los tiempos del INAP, el manejo de los almacenes y todo eso, ¿ya? Pero aquí hay un ejemplo, ¿no? Estas normas vetustas viejas ya fueron actualizadas. En el año 21 se reactualizó esto, ya tenemos una lineamientos para la formulación, aprobación, ¿ya? ¿Ya? Se regula la formulación y aprobación y modificaciones de los PAP. Ya tenemos un documento moderno, actual, en el marco de todos esos cambios tecnológicos. Y en este orden, por ejemplo, ya tenemos también
en una resolución directiva que aprueba los lineamientos para la planilla única de pagos, ¿no? Las boletas de pago, ¿no? Mira, las boletas de pago también están reguladas. Uf, ¿tú sabías que el formulario del comprobante de pago, el formulario, los cuadritos, las firmas, también es del INAP de los años 80? También es de los años, ya se actualizará, supongo, ¿no? ¿Ya? Pero jóvenes, como te digo, este sistema administrativo, que no es un sistema administrativo porque no se cuajó, pero al menos esta necesidad de tener información de la planilla del Estado, lo administra esta Dirección General de Gestión Fiscal del Recurso Humano y tiene estas funciones, al menos contribuye a la gestión financiera del Estado sabiendo pues cuánto gasta el Estado en el trabajador. ¿Cierto? Se ha recortado mucho lo que se espera de este sistema administrativo, pero la, la, la brega continúa, el trabajo continúa, ¿no es cierto? Ya también hay, esto del catálogo ya lo vimos, el catálogo único de recursos, ya se ha repetido esta diapositiva, ¿no? Al menos en esta brega, ¿ya? En esta brega, avanzar en este camino algo se está haciendo, chicos, algo se está haciendo. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos conversado hoy día? ¿Sabían de esto? ¿Sabían de este tira y jale entre el ministerio y el Congreso y los intereses laborales, obviamente, de los sindicatos por este tema? ¿Sabían que ese recelo ha llevado pues a que el gobierno, el Estado, ¿no? tenga que hacer de emergencia una ley para seguir trabajando y modernizar este sistema administrativo? Chicos, ¿algún aporte, algún comentario, algo que quieran comunicarnos? Ok, chicos, entonces, la próxima semana, como te digo, tenemos 8 sesiones, una sesión cada sistema administrativo, con datos que nos deben ser relevantes, ¿no es cierto? Con datos importantes, no vamos a hacer práctica, obviamente, pero datos que nos pueden servir en el quehacer de nuestro trabajo, ¿no? Y esto sí es importante, por ejemplo, ¿no? Si en nuestra entidad estamos frente a una disyuntiva, alguna interpretación que vincule a un concepto de ingresos. Quien dirime ese tema, ya lo sabemos, es la Dirección General de Gestión Fiscal y de Recursos Humanos. Jóvenes, gracias por su atención, gracias por su intervención. Hoy está más animada la clase. Gracias, Janice, a Eric, a Renzo, Carlos también, muchas gracias. Luis también, muchas gracias. Dice Janice, las leyes se hacen en beneficio para ellos, congresistas. Así es, Janice. Estoy plenamente seguro que el que se le hayan quitado ¿cierto? El piso al decreto legislativo 1442 tiene mucho que ver con intereses, sin duda, ¿no es cierto? Ok, chicos, entonces la próxima semana, 2 sistemas administrativos más, dos más, ya, para concluir con los más grandes al final de la jornada, que es contabilidad, que es un poco más. Los contadores, como siempre, haciendo complicadas las cosas, ¿no? Ya. Chicos, muchas gracias entonces por su atención. Nos vemos el día martes de la próxima semana. Que todo vaya bien, buen fin de semana. Voy a ver ese tema, Janisa, a ver qué novedades hay con el tema de la CTS. Abrazo grande, cuídense mucho, chicos. Hasta luego. No sé cómo cerrar la sesión a todos, pero voy a ver qué se hace. Dejar de compartir. Voy a ver cómo se cierra la sesión a todos. No, no hay. Chao, chicos. Ya nos vemos. Cuídense. Hasta luego.